Vamos todos a buscar en nuestras Biblias el libro de Efesios, capítulo 5. Voy a leer el versículo 13 y 14. Efesios 5, 13 y 14. Voy a leerlo en la Nueva Versión Internacional y dice así: pero todo lo que la luz pone al descubierto se hace visible, porque la luz es la que hace que todo sea visible. Por eso se dice: despiértate, tú que duermes, levántate de entre los muertos y te alumbrará Cristo. Padre, gracias por tu palabra, gracias porque podemos venir delante de tu presencia, podemos abrir el texto y sé que vas a traer una palabra para cada uno de nosotros. Gracias porque podemos estar en el reino de la luz, podemos vivir de acuerdo a lo que tú has establecido para nosotros. Y ahora vamos a preparar nuestro espíritu para recibir palabra de Dios. Así que ponemos todo este tiempo en tus manos, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. En cierta ocasión alguien preguntó qué significaba vivir en la luz de Dios. Pues aquí cuando leemos la palabra tenemos una descripción. Vivir en la luz de Dios es algo que tiene que ser visible. Todos tienen que verlo. Es vivir en bondad, en amabilidad, en justicia, en rectitud moral, en sinceridad. Pues es decir, debemos ser honestos, tener credibilidad. Y sobre todo, para ser del reino de la luz, debemos dar un buen testimonio. Lo decía el domingo pasado en la iglesia donde me tocó predicar, como lo escuchamos cuando estábamos ahí en la megacélula. Si no vas a hacer un buen testimonio de que eres un hijo de Dios, es mejor que digas que no eres cristiano. Es mejor que digas que eres ateo. Porque parece mentira, el testimonio acerca o aleja a la gente de las cosas de Dios. Por eso que ser luz es similar a tener un buen testimonio. Ahora, no solamente los domingos en la iglesia, no solamente los miércoles cuando vamos a los grupos. Tiene que ser toda la semana, las 24 horas del día, porque constantemente somos empujados a hacer lo que el mundo hace, pero debemos seguir siendo luz. Es fácil ser luz el domingo en la iglesia, lo difícil es ser luz entre semana en nuestro trabajo, con nuestros compañeros, en el día a día. Y yo sé que esta semana que pasó se celebró el Halloween, y la mayoría de los cristianos, si tú le ves las redes sociales, postearon ese versículo, que de hecho yo también lo hice, que está en este mismo Efesios 5, pero en los versículos 10 y 11, que nos dicen: y comprueben lo que le agrada a Dios, no tengan nada que ver con las obras infructuosas de la oscuridad, sino más bien denúncienlas. Y nosotros como hijos de Dios simplemente no podemos participar en estas cosas inútiles que pertenecen al reino de la oscuridad. No, pero es que no podemos ser tan exagerados ni tan religiosos. El Señor te lo está diciendo. Si tú estás en el mundo físico, en lo natural, y aquí tenemos iluminación, si todo se apaga, pues va a haber oscuridad. Y si estamos en oscuridad y se prende la luz, pues va a haber luz. Nunca se va a poder mezclar la luz con la oscuridad. O hay oscuridad o hay luz, pero no van a poder estar las dos al mismo tiempo. Entonces en lo espiritual no podemos decir: ah, no, aquí vamos a hacer un alto, aquí vamos a hacer algo diferente. Porque bueno, como toda la corriente hace esto, yo no quiero que mis hijos sean rechazados desde tan pequeños. Y es la oportunidad donde Dios nos está llamando a que debemos ser luz. Quiere decir que la luz refleja nuestras vidas y rechaza las obras de la oscuridad. Por eso le puse el título a esta palabra: la luz revela lo que la oscuridad oculta. Porque la luz hace que todo sea visible. Pero fíjense esta advertencia del versículo 14. Despiértate, tú que duermes, levántate de entre los muertos y te alumbrará Cristo. Quiere decir que el Señor, cuando habla y dice: si tú quieres participar de las cosas de la oscuridad, pues estás medio dormido. Tienes que despertarte. Estás quizás a punto de llegar a un lugar llamado muerte espiritual. Y por eso viene la advertencia. No se trata de ser cristiano o de jugar ser cristiano. Se trata de vivir en ese reino de la luz. Fíjense que en algunas regiones de África Central, a través de los años,
Han sido afectadas muchas personas por una enfermedad que se le llama la enfermedad del sueño. Y esta enfermedad es causada por un parásito que transporta una mosca llamada tsetse. Y cuando la mosca pica, este parásito se multiplica lenta pero firmemente en la sangre. Es un proceso que no produce dolor. Los síntomas al principio son fiebre, dolor de cabeza, dolores musculares, ansiedad, cambio de ánimo. Yo sé que muchos por ahí como que parece que le picó el tsetse porque hacen cambio de ánimo. Están contentos un ratico y otro ratico están bravos. Pero son algunos de los síntomas de esta enfermedad. Pero cuando la enfermedad avanza, invade el sistema nervioso. Y entonces la persona entra a un estado de quietud que parece estar dormido hasta que le produce la muerte. Y por eso se llama la enfermedad del sueño. Porque no parece algo tan grotesco, pero finalmente produce la muerte. En lo espiritual, hay una enfermedad que se manifiesta de manera similar. Nuestro enemigo, el diablo, pudiese ser esas veces de la mosca, donde llega y toca, y nosotros nos adormecemos con las cosas de Dios, y cuando nos estamos dando cuenta, pues ya ha avanzado esa enfermedad. Y él trata de usar una técnica para adormecernos en esta vida espiritual, solamente con el fin de separarnos de la presencia de Dios. El enemigo no puede ir contra tu vida. El enemigo no puede decirte hasta aquí viviste y hoy mueres. Él no puede hacer eso. Pero lo que sí puede hacer es ir en contra de que tú consigas la voluntad de Dios. Y que tú te apartes, y que tú te alejes, y que tú quieres vivir la vida normal, como que yo no le estoy haciendo nada a nadie, pero sí, te estás apartando de Dios. Es una enfermedad que lentamente, sin darte cuenta, te está sacando del propósito de Dios. Satanás es el príncipe de este mundo caído, pero a Jesús le quitó el poder cuando vino a esta tierra, murió en la cruz y resucitó. Y fue al infierno. ¿Y sabe qué estaba haciendo el Señor en esos 3 días? Estaba peleando por quitarle a Satanás el dominio. Y vamos a verlo en la palabra de Dios. Hebreos 2, versículos 14 y 15 dicen: por tanto, ya que ellos son de carne y hueso, Él también compartió esa naturaleza humana para anular, mediante la muerte, al que tiene el dominio de la muerte, es decir, al diablo, y librar a todos los que por temor a la muerte estaban sometidos a esclavitud durante toda la vida. Quiere decir que ya el Señor le quitó eso a Satanás. Él no puede decir: tú vas a morir hoy. Eso solamente lo decide Dios cuando nosotros nos vamos de esta tierra. Pero Satanás sí puede e insiste en hacerlo, en que tú entres en un sueño espiritual. Eso es lo que él hace todos los días. Tratar de separarnos de la presencia de Dios. Hasta el momento que estás tan frío, estás tan separado, que ya eres un blanco fácil porque estás dormido espiritualmente. Por eso hoy quiero compartir cómo podemos hacer nosotros para evitar este adormecimiento espiritual. Lo primero, debes estar consciente. Dile que está a tu lado. Debes estar consciente. Dile otra vez. Debes estar consciente del hecho de que el enemigo está trabajando para que estés en esta pereza espiritual. Quiere decir que mientras nosotros nos batuqueamos, nos ponemos malcriados, a mí no me importa, yo hago, que digan, yo salgo, yo entro, no me importa lo demás. Mientras nosotros estamos en ese plano, Satanás sigue ahí, sigue ahí, sigue ahí. Dice la palabra que él anda como león rugiente buscando a quien devorar. Él no está diciendo, bueno, hoy sí me provoca fastidiarle la vida a y hoy nos vamos. No, él está todos los días dando vueltas. Y si tú te adormeces espiritualmente, consigue una puerta para entrar. Consigue una puerta para querer destrozar. Consigue una puerta para querer echar varilla. Por eso debemos nosotros estar conectados al Señor. El enemigo no descansa. El enemigo está buscando todo el tiempo cómo fastidiar nuestra vida.
Ahora, el punto importante aquí es, tú no te tienes que preocupar por el enemigo. Él puede tratar de hacer lo que él quiera. Tú tienes que ocuparte de ti. El poder lo tienes tú en tus manos por medio de Jesucristo. Él nos ha dado la victoria. Él nos ha dado las armas para atacar de manera espiritual los ataques del enemigo. Entonces, ay, el enemigo me va a destruir. El enemigo es que hace esto. Y el enemigo que hace aquello. Yo hago esto porque el enemigo me tentó. Y yo hago lo otro. No, no te ocupes por el enemigo. Ocúpate por ti, porque tú tienes las armas. Eso es como ahorita que acaba de terminar la Serie Mundial y los Yankees comiencen a decir, bueno, vamos a preparar nuestra planificación para ver cómo le ganamos a los Dodgers. Ellos no están pensando eso. Ellos están viendo cuáles son nuestros puntos débiles y cómo los fortalecemos. La Vinotinto viene a jugar contra Brasil. Wow, viene Vini Junior y viene el otro. Y viene, no. A mí me interesa dónde tengo yo mis debilidades porque ahí es donde tengo que fortalecerlas. No te preocupes por el enemigo, preocúpate por tú fortalecer tus áreas. Eso es en los deportes. En lo espiritual es lo mismo. Tenemos que disciplinarnos nosotros espiritualmente. ¿Y cuáles son las disciplinas? Leer la palabra de Dios. Si tú no lees la palabra de Dios, difícilmente vas a poder hacer contra a los ataques del enemigo. Porque cuando Satanás vino a tentar a Jesús en el desierto, todo lo que el Señor le sacó fue por medio de la palabra. Si nosotros no lo hacemos, entonces ¿cómo vamos a contrarrestar el ataque del enemigo? Debes vivir una vida de oración. Tienes que obedecer lo que dice la palabra de Dios y servirle. Eso es lo que se llama la disciplina espiritual. Y sobre todo, evitar las distracciones. Porque el enemigo es experto en ponerte distracciones. Haz esto, haz lo otro, métete en este nuevo trabajo, pero no voy a poder ir los domingos a la iglesia, no importa, después te pones a dar cuentas con el Señor, haz lo otro, sal por aquí, entra por allá. Y esas distracciones nos van separando del plan de Dios. Todo en exceso es malo. Tenemos que tener un equilibrio en nuestra vida. Lo único que no es negociable es Dios. Con Dios no puede decir, con Dios es suficiente, ya he ido mucho. No, con Dios mientras más recibas de Dios y mientras más busques de Dios es mejor para ti. Nunca es suficiente lo de Dios. Pero en la vida normal sí tenemos que tener un equilibrio. Hay tiempo para salir, hay tiempo para trabajar, hay tiempo para disfrutar, hay tiempo para compartir, hay tiempo para todo. Pero lo de Dios no puede ser negociable. ¿Sabes por qué? Porque lo de Dios tienes que esforzarte para conseguirlo. Lo de Dios no va a salir natural. Lo natural es la carne. Yo no he conseguido a nadie que se ponga bravo y diga, estoy bravo, y empiece a orar. O voy a leer la Biblia. No, cuando uno está bravo y quiere pegar, inventar madre y tirarle un zapato al closet. Eso es lo que uno quiere hacer. Y después que uno cae en sí y dice, cónchale, Señor, perdóname. Esa es nuestra naturaleza, se la presento. Somos de carne. Siempre que hacemos cosas que nos van alejando, nos enfriamos y no queremos buscar de Dios. Lo espiritual hay que esforzarse para poder conseguirlo. Entonces lo de Dios no puede ser negociable, no puede ocupar ningún lugar las cosas que son de Dios. Lo segundo, tienes que estar seguro de saber cuál es tu posición en Cristo. ¿Quién eres en Cristo? Eso te va a ayudar mucho. Te va a ayudar mucho porque siempre que el enemigo venga a atacar, cuando tú sabes quién eres en Cristo, tú vas a poder contrarrestar. Épale, yo soy un hijo de Dios, comprado por la sangre de Cristo. Tú aquí no vas a venir a echar varilla. Aquí no vas a entrar para esta casa. Porque aquí vive el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Pero tú tienes que saber quién eres en Cristo. Porque si tú no sabes, cuando el enemigo ataca, entonces te tiemblan las piernas. Ay, pero ¿cómo salgo de esta situación económica? ¿Y cómo hago esto? ¿Y cómo hago lo otro? ¿Y será que? Papá, tú eres un hijo de Dios. Dios te ha dado promesas a ti en la palabra. Tienes que saber quién eres para que te puedas apoderar de esas promesas. Pero si caes en debilidad, cada vez que el enemigo viene con artillería pesada, entonces tú no tienes con qué contrarrestar los ataques del enemigo. Entonces, saber quiénes somos en Cristo, no es solamente los domingos cantar y levantar la mano y gloria a Dios, es saber que todos los días nosotros somos hijos de Dios. Que todos los días el Señor pelea por nosotros. Que todos los días el Padre envía ángeles a pelear por sus hijos. Que yo sé que yo no estoy solo, que Dios está conmigo. Eso significa ser un hijo de Dios y saber cuál es mi posición en el Señor. Amén. Los psicólogos dicen que la personalidad de todo individuo
se forma en los primeros 5 años de vida. Y se forma de 3 maneras diferentes. Lo primero es la experiencia verbal. Lo que tú escuchas que te dicen en esos primeros 5 años. Tú sí eres gafo, tú sí eres bobo, igualita que tu papá, igualita que tu mamá. Tú no sirves para nada, eres la oveja negra. Si eso es lo que va escuchando en esos primeros 5 años, cuando él crezca, su personalidad será de bajo autoestima, porque con eso creció. Ah, que tú sí eres tremenda. Cuando sea grande va a ser tremenda. Todo lo que tú le vas diciendo es lo que va recibiendo. Por eso la primera manera es la experiencia verbal. Por eso nosotros debemos bendecir a nuestros hijos y declarar palabras de bendición para sus hijos, aunque estén grandes, para que se fortalezcan en el Señor, para que puedan creer y tener seguridad de quiénes son en el Señor. Lo segundo es lo visual. Nuestras mentes no piensan en letras, piensan en imágenes. Si yo le digo a ustedes, mira, el fin de semana vamos a ir para la playa, ya ustedes ahí rápidamente se imaginan la arena, y se imaginan el toldo, y se imaginan el mar, yendo y viniendo, y un pescadito frío con tostón. Aunque aquí no se consigue mucho, pero en nuestros países sí. Pero esa es la imagen que tú te pones. Algunos se ponen la imagen de que hay que sacar esta corotera, que hay que llevar esta corotera para la playa, que por eso dejé de ir para la playa, porque hay que llevar tanto coroto. A otros se le ponen esa imagen. Pero normalmente uno pone una imagen de, wow, mira, espérate que termine la semana de trabajo y el sábado, mira lo que me está esperando. Esa es lo que podemos ver como lo visual, y eso se va formando en nuestro carácter. Por eso muchas de las cosas que vivimos ahí quedan en nuestra mente en esos primeros 5 años. Y después más adelante salen reflejados, porque ahí lo tenemos almacenados. Y lo tercero es lo vivencial, lo que nosotros experimentamos en esos primeros años. No es lo mismo que tú vivas algo a que alguien te lo cuente, porque eso es la experiencia que tú pasaste. Si yo le digo a ustedes, mire, ustedes ven esta herida que yo tengo aquí en la frente, desde ahí se ve, ¿no se ve? Sí se ve, tengo que echarme más maquillaje. Esta herida que está en la frente, esto me pasó cuando yo estaba jugando mi primer juego en el año 96 con los Cerveceros de Milwaukee. Se partió un bate de Carlos Guillén, venía volando, yo estaba viendo por otro lado y el bate me partió nervio, quedó así, chorro de sangre, me llenaba la... Yo le echo ese cuento a ustedes, están, wow, qué dolor, pastor, ¿y cómo hizo? Y de paso era el primer juego de la temporada, que todavía había temporada de frío, o sea que ustedes se pueden imaginar ese tanganazo cuando se despertó. Pero ninguno va a sentir el dolor que yo sentí. Ustedes pueden decir, wow, y la chorrera de sangre, ¿y qué pasó? ¿Y para dónde lo llevaron? ¿Y para el hospital? Sí, así fue. Pero el dolor, ustedes no lo van a poder experimentar. Eso lo tengo yo en mi recuerdo, en mi caja de recuerdo aquí. Y cada vez que me veo en la frente, en el espejo me veo la frente y me recuerdo qué pudo haber pasado. Porque son las experiencias de lo que cada quien vive. Vamos a verlo en la palabra de Dios. Cuando vemos en la palabra, el libro de Éxodo, cuando ese pueblo de Dios estaba partiendo de Egipto hacia la tierra prometida, lo que más le costó a Moisés fue cambiarle la mentalidad a ese pueblo. Una mentalidad de esclavo. ¿Por qué? Porque ya tenían una experiencia. Allá comíamos, allá estábamos bien, no importa los latigazos, pero teníamos nuestra comida segura, no teníamos que salir a hacer nada ni caminar en este desierto. Esa era la experiencia, lo único que ellos tenían en su mente. Y Dios tenía que cambiar esa mentalidad para poder entrar y dar algo nuevo. Entonces Moisés estaba loco y desesperado con ese pueblo. Y le dice al Señor, Señor, ¿qué vamos a hacer aquí? Y Dios le dice, voy a enviar señales y prodigios para mostrar mi poder de una manera sobrenatural y que mi gloria sea vista. Y después le dice esto, y yo quiero que ellos escuchen, que vean y que experimenten mi gloria. Así que algo tenía que pasar para que ellos pudiesen cambiar la mentalidad de esclavo.
Entonces Dios le dice a Moisés, tranquilo Moisés, que yo tengo un plan. Ah, Señor, tienes un plan, qué bueno, por fin, porque estoy medio loco aquí con esta gente, queja y queja y queja. ¿Cuál es el plan? Bueno, el plan es que voy a endurecer el corazón del faraón para que no los dejes ir. Y Moisés dice, Señor, ¿tú estás loco? Ese plan no tiene, o sea, vas a endurecer y le van a castigar a esta gente, va a ser peor. Y Dios le dice, tranquilo, que mientras eso pasa, ellos van a ver mis maravillas, ellos van a ver mis milagros, porque este pueblo va a tener que ver, va a tener que escuchar y va a tener que experimentar mi gloria. Si yo lo saco ahorita, ellos van a ir a la tierra prometida con la mentalidad de esclavo. Y lo primero que medio pasa como muchos cristianos que no están aquí en Clase de Dios Miami. En Clase de Dios Miami no pasa eso. Pero en muchas iglesias pasa que cuando después que pasaron tantas cosas en el mundo, medio le pasa algo y ahí van como Pedro y el otro otra vez ahí a pescar. Vuelven al mismo sitio donde el Señor los rescató. Pero eso no sucede aquí, gracias a Dios. Pero el Señor decía, yo tengo que cambiarle la mentalidad de esclavo para que lleguen a la tierra prometida con la mentalidad de conquistador. Y por eso pasaron todos esos eventos donde se endureció el corazón del faraón para que en cada prueba ellos pudieran ver la mano de Dios. Ahora, vieron la mano de Dios, escucharon el poder de Dios y experimentaron lo que podía hacer Dios cuando el mar se abrió y pasaron por ahí. Ahí ya la mentalidad cambió, porque ahora sí podemos conquistar, porque ahora sí tenemos un Dios de poder que está con nosotros. Ya no somos esclavos, sino que ahora estamos libres en el Señor. Igualmente nosotros en nuestra vida tenemos que ver, escuchar y experimentar la gloria de Dios para que nuestra mentalidad cambie y queramos conquistar lo que Dios te está preparando. Quizás te han pasado cosas negativas que hoy te han traído aquí. Quizás estás viviendo cosas en tu vida que no quisieras estar viviendo en estos momentos. Pero sigue siendo un hijo de Dios. Sigue Dios trabajando contigo a pesar del problema. Y tienes una posición privilegiada. Vas a ser bendecido. Amén. En medio del proceso vas a ser bendecido. No le creas las mentiras a Satanás. No le creas las mentiras a Satanás, cree la verdad de Dios. Porque en medio de esa dificultad, de ese problema, Dios te está preparando. Pero vas a tener que escuchar, ver, para después experimentar su gloria. Tienes que saber que tú eres un escogido por Dios. Dile que está a tu lado, eres escogido por Dios. Cuando a ti te escogen, ¿para qué te escogen? ¿Para qué creen ustedes que te escogen a alguien? Para vencer, para ganar, porque tú lo puedes hacer. Cuando un técnico trae a un jugador y lo escoge, ven, tú eres el que vas a entrar, es porque él piensa que él va a resolver el juego para poder ganar y para poder vencer. Yo no creo que ningún manager diga, mira, agarra un turno ahí, yo sé que te vas a ponchar, pero entra, batea pues, porque tengo que hacer un cambio, porque si no van a decir que yo no hago nada aquí en este equipo. Pero tú estás ponchado. No. Normalmente cuando traen un bateador emergente, el manager le dice, yo creo que tú puedes dar una línea, vamos, voy a ti. Prepárate que este es tu turno. Entonces cada vez que a ti te escogen para algo, te escogen porque tú puedes vencer. ¿Quieres que te dé una buena noticia? Dios te ha escogido a ti. Dios te ha escogido a ti, por eso es que tú vas a vencer todo ataque del enemigo, toda dificultad, todo lo que no viene de Dios, tú lo vas a vencer. Y lo más importante es que estás en el equipo campeón, estás en el equipo ganador. El Señor no ha perdido ninguna batalla. Y si tú lees la Biblia completa, ya llegas al Apocalipsis y tampoco la pierdes. Entonces estás en un equipo que nunca pierde, que es mantequilla, tiene todos los anillos del mundo de campeón. Entonces no te quieras tú salir de ese equipo, permanece ahí. Firma contrato multianual. Yo estoy con este equipo de aquí hasta la eternidad. Porque es el equipo campeón. Y Dios te ha escogido. Y te ha escogido para grandes cosas. Por eso no le creas la mentira al diablo. Situaciones difíciles, momentos difíciles, todos los vamos a tener, todos los vamos a vivir. Hay momentos que no queremos ni siquiera seguir viviendo, porque parece que la vida no tiene sentido. Pero cuando eres un escogido de Dios, Dios te va a dar la herramienta para que tú venzas.
Los niños durante este mes de noviembre van a estar estudiando ahí en el Iglequit la vida del guerrero David. Y el viernes escuchaba a la pastora hablando con una de las de Iglequí, diciéndole, vas a dar el tema tal y el otro tema y el otro tema. Y mientras estaba ella diciendo eso, el Señor me mostraba rápidamente algo de la vida de David. Porque David fue escogido para vencer. Cuando vemos la palabra de Dios y vemos la victoria que David tuvo contra Goliat, todos están en ese punto donde David agarró la piedra con la honda, la lanzó y se la metió en la frente y cayó el gigante y le arrancaron la cabeza y se casó con la hija del rey y fue el rey y todo es maravilloso. Todos están enfocados en la victoria, en eso. Pero espérate un momentico, porque esa historia comienza y pocos recuerdan esto que te voy a decir ahora. Cuando llegó el profeta, David era la última opción de su padre. Y yo no le estoy diciendo aquí cuento. Cuando llegó el profeta a esa casa para ungir al nuevo rey, para el padre de David, él era la última opción. Porque llamó a todos sus hijos y David se quedó afuera, cuidando las ovejas. ¿Y qué quiere decir eso? Que su padre decía, este no tiene porte, este no tiene condiciones para ser un rey. Tiene que ser cualquiera de estos hijos míos que son grandes y fuertes y bellos y hermosos. Entonces para David, su padre, o mejor dicho, para el padre de David, él no era la primera opción. Pero después llega el profeta, el ungido. Y para ese profeta, David tampoco era la primera opción del Señor. Porque cuando tú lees la palabra de Dios, y tú puedes ir ahí a 1 de Samuel, cuando el profeta llegó a ungir, él entró y decía, debe ser este, porque este tiene un buen porte. O debe ser aquel, no puede ser aquel debe ser el rey. ¿Y sabe por qué? Porque ya el profeta conocía a Saúl. Y hablamos de Saúl en las prédicas atrás. Saúl era un tipo de porte. Era más grande que todo el mundo. La imagen que tenía el profeta es, yo me voy a conseguir a alguien parecido al rey Saúl. Porque si Dios me está diciendo, saca a Saúl, y ya no llores más por el Saúl, sino que ven para que unjas al nuevo rey, la imagen del profeta era, va a ser un tipo como Saúl. Mínimo. Porque si no va a ser más grande y más fuerte y más hermoso. Porque Dios no va a quitar a uno para poner a otro por ahí que tenga menos condiciones. Entonces, en ese principio, el profeta tampoco escogió a David. Hasta que dándose cuenta, no, ninguno de estos es, mira, a ti te queda otro hijo, sí, el que estaba allá afuera, el que tú saludaste entrando. Bueno, dile que pase. Y ahí fue donde Dios le dijo, yo no miro lo que mira el hombre, yo miro el corazón. Y cuando Dios escogió a David, lo escogió porque ya había visto su corazón. Porque cuando David estaba allá afuera como pastor, y llegaban los osos, y llegaban los leones, iban a pelear en contra de las ovejas de su padre, él salía a defenderlo. Él salía a defender. Y Dios dijo, si este defiende así a las ovejas de su padre, también va a poder defender a las ovejas de Israel. Por eso él tiene un corazón de rey. Fiel en lo poco, para que le te pongan en lo mucho. Por eso no te sientas mal por lo que puedes estar viviendo hoy, o por lo que estás produciendo hoy, o por lo que estás haciendo hoy. El hoy solamente te prepara para que tu corazón de fidelidad sirva para que Dios te promueva para lo grande que viene después. Amén. Si no eres encontrado fiel a Dios ahorita, Dios no te va a poder poner en lo grande. Eso no funciona así. No, Señor, cuando yo tenga mucho dinero yo voy a diezmar. Es mentira. Si no lo haces en lo poco, no lo vas a hacer en lo mucho. Porque te van a entrar otros compromisos que no tienes ahora. No, Señor, cuando yo deje de hacer estas cosas, este trabajo, yo empiezo a ir a los grupos y a ponerme firme contigo. Es mentira. Si no eres fiel ahorita en lo poco, no vas a ser fiel en lo mucho. Por eso Dios no nos promueve. Porque lo que tú estás viviendo hoy es tu campo de batalla. Es tu lugar de práctica.
Así como David se preparaba peleando contra los osos y contra los leones, trajo la promoción. Trajo la promoción. Y por eso tenía el corazón listo. ¿Y saben qué es lo más increíble de esta historia? Que estaban todos adentro, perfumaditos, con Carolina Herrera. Y otros se echaron, qué sé yo, Versace. Estaban todos ahí adentro, bañaditos y perfumados. Mis hijos, así como cuando uno le decía, mis hijos se me portan bien hoy, que va a venir aquí el jefe. No se estén peleando entre ustedes y me recogen el cuarto. Ningún desorden. Yo me imagino que el padre le dijo, que va a venir aquí el profeta, por favor se me ponen todos el mejor traje, se me bañan, se me echan colonia. Pero cuando David entró, David no tenía colonia, David venía de afuera, venía oliendo a oveja. Si tú caminas aquí en el estado de la Florida un ratico por fuera y tú entras a cualquier casa, tú hueles a grama. ¿No sabías? Pues llévense un perfume en la cartera, porque si entran y huelen a grama. Porque eso está en el ambiente. Si estás cocinando dentro de tu casa antes de salir para un compromiso, cuando llegue vas a oler a aliño. ¿Sabías? Pues sí sucede. Así olía David cuando entró. Cuando David entró, olía oveja, a sol. Y con todo eso Dios dijo, este es el que va a ser el rey de Israel. No me importa lo que esté perfumado, no me importa lo que esté en grande, es Él, porque yo he visto su corazón. Por eso tú tienes que ocuparte de que tu corazón sea un corazón para honrar a Dios. No por lo que tú estés viviendo, sino por lo que tú eres y por lo que Dios te va a dar. Porque David podía haber dicho, oye, esta gente sí es mala gente, están allá en tremenda fiesta y yo estoy aquí afuera. Pero no, su corazón era un corazón correcto, estaba preparado. Y por eso que los perfumaditos y los grandes y los fuertes, cuando llegó el momento de enfrentarse a Goliat, ninguno tenía el valor y el coraje para ir a enfrentarlo. Pero vino este y dijo, sí, yo lo voy a hacer en el nombre de Jehová de los ejércitos. Entonces todo lo que tú haces en tu vida, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jehová de los ejércitos, Dios te va a respaldar. No trates de andar haciendo la vida solo, resolviendo solo, porque ahí Dios no te respalda. Cuando tú haces algo en el nombre de Jesús y que la voluntad de Dios se cumple en mi vida, Dios te va a respaldar. Y por eso debemos tener un corazón que le agrade a Dios. Dios lo preparó a David antes de escogerlo. Le preparó su fe, le preparó su confianza y le preparó su corazón. Y ese mismo Dios que preparó a David es el mismo Dios que te está preparando a ti hoy. Dios te está preparando tu fe, Dios te está preparando tu confianza y Dios está preparando tu corazón. ¿Por qué tengo que pasar esto? Es necesario. Porque si no, no te movía la mata, te quedabas en el mismo sitio. Tenías la mentalidad de esclavo del pueblo. Regresemos a Egipto, que ya tenemos comida. Nos trajiste para morir aquí en el desierto. Ninguno dijo, gracias a Dios que ya no somos esclavos. Aquí comemos del cielo y comemos a la hora que sea y podemos avanzar. Por eso no pueden estar pasando cosas en nuestra vida hoy. Donde tú estás hoy, en el punto que estás, no determina tu vida. Solo te prepara para recibir las bendiciones de Dios. Y ahí es donde Dios quiere que tú te despiertes espiritualmente. Porque no se trata de quién eres tú, sino de lo que Dios va a usar a través de ti. De que la gloria de Dios sea vista a través de ti. Y ya para terminar, quiero leer nuevamente Efesios 5 para que regresemos al principio de lo que estábamos hablando. Versículos 15 y 16. Viene la recomendación. Así que tengan cuidado de cómo viven. No vivan como necios, sino como sabios. Saquen el mayor provecho de cada oportunidad en estos días malos. Entonces el Señor hace una invitación. Vamos a vivir como sabios. No vivamos como necios. Hay un dicho popular que dice, cuando estés en Roma, haz lo que hacen los romanos. Y otra manera de decir este refrán dice, a donde fueres, haz lo que vieres. Pero, ¿cuál es el mensaje de este dicho, de este refrán?
es ajustate a tu entorno, haz lo que todo el mundo hace. Ese es un refrán. ¿Qué podemos decir al respecto? Este refrán es un disparate, porque la palabra de Dios, cuando tú la lees en Efesios 5, te dice todo lo contrario. Te dice: tú eres un hijo de luz. No hagas lo que el mundo hace, tú eres diferente. Debes caminar como un hijo de luz, aunque el mundo camine en tiniebla. Debes permanecer fiel al Señor, aunque el que esté al lado tuyo haga lo contrario. Que no te empujen los otros a ser como ellos, que tú empujes a ellos a ser como tú. Sí, la maldad se ha multiplicado en estos días. No podemos tapar nuestros ojos y pensar que no es así. Pero en medio de esa dificultad del mundo oscuro como se ha puesto, es donde nosotros tenemos que ser luz. Y nos toca ponernos en una posición muy, muy importante, que no podemos aceptar como bueno lo que Dios llama malo. Pero que como todo el mundo lo hace. Pero ¿qué dice Dios al respecto? ¿Cuál es la verdad de Dios? Entonces ese es uno de los retos más grandes que nosotros tenemos en nuestra vida. Que no perdamos la capacidad de discernir entre la verdad y el pecado. Pero para poder discernir, pues tienes que escuchar al Espíritu Santo. ¿Ustedes sabían que el Espíritu Santo constantemente nos está hablando? No es nada más cuando yo leo la palabra que el Espíritu Santo me va a guiar a leer la palabra. No. Cuando tú estás en una discusión, el Espíritu te está diciendo: no pelees, cállate. Pero lo dice bajito. Entonces, como tú estás, no lo escuchaste. Y después te dice: te lo dije, a mí me importa. Pero todo el tiempo está hablando el Espíritu Santo, siempre. ¿Por qué? Porque mora en nosotros y Él sabe lo que tú vas a hacer. Porque creemos que el Espíritu Santo nada más está cuando tú abres la Biblia, o cuando vienes a la iglesia, o cuando vas al grupo. No, Él mora en nosotros y guía nuestros pasos cada día. Por eso es que cuando cometas un error, no le eches la culpa a Dios, échate la culpa a ti, porque no supiste discernir entre lo que era lo correcto que tenías que hacer y entre el error. Pero bueno, como Dios es un Dios de amor y Dios es un Dios que da nuevas oportunidades y es un Dios de misericordia, Él te perdona y comenzamos de nuevo y comenzamos de cero y vamos otra vez hacia adelante. Pero sí, el Espíritu Santo está hablando constantemente. Y por eso la recomendación es: vive como sabio. ¿Hasta cuándo vamos a seguir viviendo como necios, haciendo lo que nosotros queremos y esperando los resultados cuando Dios no es lo primero? Cuando tenemos vidas ocultas de pecado, cuando hacemos cosas que no agradan a Dios. Pero después, cuando nos presentamos delante de Dios, queremos que Dios nos bendiga. Queremos que llegue el milagro que no sabemos cómo va a llegar, como se lo decía en el momento de las ofrendas. Yo no me esperaba ese milagro, ni sabía que eso iba a llegar así. Pero ya Dios lo tenía preparado. Pero tú tienes que vivir como sabio. Escuchar consejos de sabiduría que da la palabra de Dios. No, yo quiero hacer lo que hace todo el mundo, las costumbres de mi casa y todo. A mí me criaron así, así fue. Ok. Pero Dios te está diciendo: vive con sabiduría. El Espíritu Santo mora en ti. Escúchalo, Él te va a guiar. Yo sé que hay mucha gente que me llama y me manda mensajes y me dice: pastor, dame un consejo, yo quiero escuchar lo que usted me va a decir en esta situación. Y uno va y le dice, pero antes de que yo le diga, ya el Espíritu Santo tiene rato diciéndotelo. Que yo le pudiese decir: no escuchaste al Espíritu Santo, porque te lo tiene que haber dicho. Porque si me lo está trayendo a mí para decírtelo a ti, quiere decir que ya te lo dijo a ti. Una lógica espiritual.
Pero muchas veces le bajamos volumen a lo que Dios nos está diciendo y no vivimos con sabiduría, sino que cuando tenemos ya el agua hasta el cuello es cuando queremos, vamos a ver qué era lo que me estaba diciendo. Dios te está llamando a que puedas escuchar lo que el Espíritu tiene que decir. Para terminar, la historia que les estaba diciendo de la mosca tsetse en África. Entre 1901 y 1904, cuando apareció, murieron más de 100.000 personas. Y después, paulatinamente, se redujo las muertes. Y hoy en día se puede controlar esta enfermedad. ¿Saben cómo? ¿Quieres saber cómo? Le digo. ¿Sabes cómo se puede controlar esta enfermedad? Si le haces caso a los síntomas. Cuando allá están en África, ay, me empezó a dar como fiebre. Epa, ese puede ser la mosquita tsetse. Vamos a tomarnos esto, vamos a hacer esto. Y le haces caso a los síntomas. Y por eso se evitan las muertes. Entonces, cuando tú lo lleves al plano espiritual, hazle caso a las señales que Dios te está dando. ¿Por qué no veo luz? ¿Por qué no soy próspero? ¿Por qué no avanzo? ¿Por qué la enfermedad? ¿Por qué el problema en mi casa? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Hay síntomas que Dios te está mostrando, pero hay acciones que tú tienes que hacer. Y en todas las acciones es Dios primero. Dios primero en mi vida, Dios primero en mi trabajo, Dios primero en mi día a día, Dios primero en lo que yo hablo, Dios primero en mi finanza, Dios primero en todo. Y cuando Dios es primero, lo demás va a venir por añadidura. Entonces, la invitación de este día es que seamos luz. Y que el enemigo tenga que huir. Cuando te prende la luz, la cucaracha se va. Cuando prende la luz, los ratones se van. Todo lo que está por ahí se va. Porque no soportan la luz. Cuando la luz está dentro de ti, el enemigo va a huir porque no soporta la luz. Pero no vayan a comprar la luz esa que tú la regulas, que prende la luz y la pones así tenue ahí para que no despierte en la mañana. No, pongan eso a todo volumen. Para que cuando el enemigo entre a esa habitación se encuentre de que hay un hijo de Dios, que hay una hija de Dios, que aquí hay demasiado luz para yo venir a tirar mi cochinera en este lugar. Así que creamos la verdad de Dios, porque eso va a traer sanidad, liberación y bendición para nuestra vida. Padre, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque podemos abrir el texto y saber que contigo somos luz. Te quiero pedir, Señor, de que no nos durmamos espiritualmente. Y menos cuando la palabra nos dice que los días son malos, que nos acercamos a un fin, que todo se está poniendo peor. Que este sistema, que este mundo, que este día a día no nos arrastre a una corriente de hacer lo que todo el mundo hace, sino que nosotros vayamos en contracorriente, agradando tu corazón. Y así como David fue escogido por su corazón, por su fidelidad, por su confianza en ti, hoy te pido, Señor, que podamos ser vistos y escogidos de la misma manera. Que toda oración y petición que tiene cada uno de los que estamos en este lugar y de los que nos siguen por las redes pueda ser contestada en tu tiempo y en tu voluntad. Que nos ayudes a dar el primer paso de que tú seas lo primero en nuestra vida en todo. Que cerramos puertas al enemigo en nuestra vida, en nuestro matrimonio, en nuestra familia, en nuestras finanzas, en la salud, en la enfermedad. Cerramos toda puerta al enemigo y que la luz de Cristo brille cada día. Gracias, Señor, porque eres un Dios de misericordia, que aunque hemos fallado una y otra vez, tú siempre estás ahí con los brazos abiertos para recibir a tus hijos. Así que ponemos este tiempo en tus manos y te damos infinitas gracias en el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén y amén.